Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, nuevamente un saludo especial para todos en el nombre del Señor, que vamos a aprovechar ya que estamos ahí de pie. Voy a invitarles para que abran sus Biblias y sus corazones en Efesios capítulo 5, verso 16. White. Saludo nuevamente especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Hoy hemos proyectado hablar acerca de la mayordomía del tiempo. No obstante, voy a tratar de darle otro enfoque acerca de lo que es el tiempo en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 16. Si lo tenemos, podemos decir amén. Lo leemos todos. Efesios capítulo 5, verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Digamos gloria a Dios. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Aprovechando bien el tiempo. Yo quisiera traer una corta reflexión de la palabra del Señor acerca de lo que el apóstol está escribiendo a la iglesia en Éfeso, especialmente aquí, sobre aprovechar bien el tiempo. La expresión que se usa ahí, tiempo, en el idioma original en que fue escrita la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es un griego koiné, y se usan dos términos para hablar acerca del tiempo. El primero es el cronos y el segundo es el kairos. Y el término que está usando la escritura aquí en Efesios del capítulo 5, el verso 16, no es el término cronos, sino el término kairos. Cronos, según el diccionario Strong, dice que cronos hace alusión, cuando se traduce como tiempo, hace más alusión a lo cuantitativo. Es decir, que cuando se habla del tiempo cronos, se está hablando de ese tiempo que usted tiene en su reloj. Está hablando de las horas, está hablando de los minutos, está hablando de los segundos, está hablando específicamente de ese reloj, de ese tic-tac, cuando se emplea el término cronos, y en la Biblia también se traduce como tiempo. Pero hay otro concepto o otro término que se usa en la escritura, que es el que está usando ahí el escritor en Efesios capítulo 5, verso 16, que es el término kairos, que es muy diferente al término cronos. Porque cuando hablamos de ese cronos de horas, minutos, de segundos, nosotros podríamos decir que una hora aquí es la misma en China, lo que cambia el sistema horario, ¿cierto? Pero ustedes están aquí, no va a haber una variación. Una hora, 60 minutos, en otro país son los mismos minutos. No hay una variación en cuanto a la medición del tiempo. Pero cuando ya hablamos del concepto kairos, que en la Biblia también se traduce como tiempo, este kairos no tiene que ver con horas, ni con minutos, ni con segundos. El kairos tiene que ver con un tiempo de oportunidad. El kairos tiene que ver de alguna manera como un portal de bendición donde Dios hace algo extraordinario. De hecho, el diccionario bíblico, algunos lo traducen como llegar a un punto crítico, de modo que Dios puede sacar
máximo provecho de eso y producir algo sobrenatural. Kairos en algunos es tiempo adecuado, el tiempo de Dios, el tiempo correcto, el momento preciso y propicio para hacer algo especial el Señor. Por lo tanto, estos dos conceptos, si usted me permite para hacerlo de manera gráfica y que podamos entrar un poco en la enseñanza, es como si Dios tuviera dos relojes. En un reloj, el Kairos es un tiempo en el cual Dios abre como un portal para derramar algo sobrenatural, algo poderoso, algo glorioso en ese reloj. Pero en el otro reloj que tiene Dios es un reloj de un tic-tac, que es en el cual estamos inmersos todos nosotros. Por lo tanto, por eso es que cuando allá en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, María se le acerca y dice: mira, Señor, el vino ya se acabó. Y de alguna manera le está diciendo: ya se acabó, ¿y qué vas a hacer ahora? Haz un milagro ahora. Y Jesús le dice: todavía no ha llegado mi hora. Es decir, todavía ella estaba pendiente por el reloj Cronos, que es el de las horas, de los minutos, de los segundos. Pero Jesús le está diciendo: todavía no ha llegado el tiempo, la hora del Kairos, la hora de hacer el milagro, la hora de hacer lo sobrenatural, la hora de lo especial de Dios. Por eso es que estos dos tiempos se mezclan y hay unas llaves en las cuales nosotros podemos abrir en el crono del tic-tac, en las horas, en los minutos y en los segundos. Podemos abrir un tiempo de la gloria de Dios, que es un Kairos. Y eso ya no depende de quien esté al frente, no depende de la alabanza, no depende de los instrumentos, no depende de la persona que esté al lado, no depende de las luces ni del lugar. Esto depende exclusivamente de Dios. Pero para yo abrir un tiempo Kairos, en este momento necesito algunas llaves importantes, porque si yo no logro acceder a esas llaves, yo podría estar en el mismo lugar e irme de la misma manera. Y esto es algo especial porque miren que aquí estamos reunidos, un grupo grande en este lugar. Y mientras tal vez por acá haya alguien que esté recibiendo algo especial de Dios, puede ser que en este mismo recinto para alguien solamente está en el tiempo Cronos, solamente está avanzando los minutos, los segundos, y el tiempo va avanzando, pero en él no está ocurriendo nada, porque él se maneja bajo el tiempo del Cronos. Pero qué especial, aleluya, que aquí también puede haber un joven, una jovencita, un hermano y una hermana que ha entendido, que ha venido a este lugar, y él no se mueve por el tic-tac de las horas, de los minutos ni de los segundos. Él está en el Kairos de Dios, alabando y glorificando su nombre, y Dios haciendo cosas extraordinarias. Por esto, dos personas en un mismo recinto, al uno se le puede pasar el tiempo y se le puede hacer largo, pero al otro está abriendo un portal de bendición y de gloria sobrenatural. No depende del instituto, no depende si sabes teología, no depende si de pronto tienes conocimiento, no depende de nuestra ropa, depende de qué tanto realmente hemos venido a buscar la gloria de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso termina siendo de alguna manera nuestra decisión si podemos entrar en una dimensión distinta. Si estando aquí sentados, hermano, usted puede entrar como un portal a una dimensión en el espíritu distinta, y eso lo va a marcar, hermano, para que se abra el Kairos de Dios, ese tiempo sobrenatural sobre la vida nuestra. Necesitamos unas llaves.
Y le voy a mencionar por lo menos la primera. Para activar el kairos de Dios es a través de la oración. Job perdió en un día de 24 horas. Lo perdió todo. Todo perdió Job en 24 horas. En un tiempo cronos. Pero ¿sabe qué me da alegría? Que en un tiempo kairos de Dios hizo una oración por sus amigos. Una oración que le salió desde las entrañas por sus amigos. Una oración mezclada con perdón y entendiendo la grandeza de Dios. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Le devolvió todo. Y no solo todo, sino que se lo devolvió el doble. Y le dio 140 años más de una temporada de restitución para que Job pudiera vivir de una manera nada especial sobre todo lo que había perdido. En un día lo perdió todo, pero en una oración logró abrir, hermano, el tiempo kairos de Dios. ¿Sabe qué nos está diciendo esto la Escritura? Que nosotros podemos tener temporadas muy malas y después de una temporada tal vez de tragedia y después de una temporada de soledad y después de una temporada en que la gente te dé la espalda, tú te puedes meter allá en los secretos de Dios y la oración puede abrir el kairos de Dios. Aleluya. Y le devolvió el doble. Ese es al Dios al que servimos. Por eso en un día de 24 horas metieron a Pablo y a Silas en una cárcel a lo más profundo de ese lugar. Pero mientras dice la Biblia que cuando era la medianoche, ¿sabe qué? Y me gusta esto, que la Biblia dice era la medianoche. No le interesa, hermano, decir qué horas era, porque eso es importante para el cronos, pero no para el kairos de Dios. Era medianoche, pero hay algo que sí estaban haciendo. Estaban orando y cantando, así como estamos en esta mañana, orando y cantando, orando y cantando. Y algo sobrenatural se abrió en este lugar. Algo especial se abrió en ese lugar y rompió, hermano, una temporada, hermano, de prisión y de oscuridad en ese lugar. Y les abrió, hermano, alabanzas sean dadas al Señor. Les abrió las puertas de la prisión y las cadenas que tenían, los cepos que tenían en sus pies. Hermano, el Señor lo rompió por completo y les entregó la libertad en el tiempo kairos de Dios. Orando y cantando estaba. Por eso me gusta esa canción que a veces nosotros entonamos, que dice simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Aleluya. Quebrando paredes, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, dice la canción, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Aleluya. Oh, por eso, hermanos, si algo hacemos nosotros los pentecostales es alabar y adorar el nombre del Señor Jesucristo. Hay gente que llega a otros lugares, hermano, y son cultos estáticos. La gente ni siquiera se puede mover porque rompe el orden como constitucional, el orden litúrgico de los cultos. Pero gracias damos al Señor, aleluya, que nosotros aquí nos mueve el Espíritu Santo y la gente se puede parar y llegar al altar. Y Dios lo llena porque estamos alabando a nuestro Dios. Y es un tiempo sobrenatural cuando se está en medio de la oración, de la alabanza.
Es un tiempo kairos que Dios abre en medio de la oración, en medio de la alabanza. ¿Cuántas personas en medio de la adoración Dios no los ha llenado con el Espíritu Santo? En medio, hermano, de estar adorando al Señor, Dios derrama de una gloria sobrenatural. Yo hace varios años, hermano, estaba buscando la presencia del Señor y la llenura del Espíritu Santo aquí en los Estados Unidos. Y recuerdo que el hermano Lancelot Bryan Jr. le hacía unas noches de alabanza. Y yo recuerdo que yo ya llevaba más de 1 año y medio. Y yo tenía como 13 años, 13, 14 años. Y yo quería la llenura del Espíritu Santo. Y había pasado en muchos lugares, en muchos cultos. Y yo decía, Señor, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Pero en medio de ese lugar, de esa noche de alabanza, alguien se me acercó y me dijo, ya no le pidas más a Dios el Espíritu Santo. Tú solo adora, tú solo alaba, tú solo exáltale y verás lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Y cuando yo pasé ese servicio, esa noche de alabanza, hermano, eran las 11 de la noche. Y cuando me levanté, eran ya la 1 de la mañana. Estaba temblando en el altar, hermano, como que yo sentí que mi cuerpo se elevó, como que un fuego, hermano, me abrazó. Era la gloria de Dios, era el kairos de Dios, en medio de la oración y de la alabanza. Aleluya. Por eso cuando usted de pronto ya no sepa ni cómo pedir, yo le invito a que usted adore a Dios. Cuando usted necesite algo, hermano, tal vez una sanidad, que Dios le abra una puerta. A veces no sabemos las palabras correctas, pero sí hemos conocido cómo adorar a este Dios todopoderoso. Y el kairos de Dios se abre en medio de la oración y de la alabanza. Por eso nosotros no deberíamos dejarnos guiar por el reloj. El reloj es engañoso. Una joven se me acercó en la iglesia y le dijo, pastor, quiero contarle algo. Yo siento que me siento como quedada. Yo le dije, ¿quedada? ¿Cómo así? Sí, pues uno va... El tiempo va avanzando, el tic-tac, el cronos, el tiempo va avanzando. Y mire ya la edad que tengo. Y pues yo no veo como el siervo por ningún lado. Decía los hermanos de Gringo. Bueno, yo sé que eso pasaba allá en la Florida, yo sé que para acá no. Y el tiempo va avanzando y yo me siento como quedada, como que yo no sé qué hacer, yo no sé cómo que ponerme, yo no sé cómo qué hago, pastor. Y yo le digo, ¿y cuántos años tienes? Me dice, no, pues tengo 21 años. Yo le dije, pues, ¿qué quedas? Es que mírate, tú ahorita lo que tienes que aprovechar es buscar a Dios. Porque es que nosotros nos movemos mucho sobre el reloj cronos. El de las horas, el de los minutos y el de los segundos. Pero ese reloj es engañoso. Pero el kairos de Dios, hermano, jamás nos va a engañar, hermano. Cuando nos metemos en buscar la gloria de Dios, que lo sobrenatural, Dios siempre traerá algo para nuestras vidas. Okay. Ese reloj es engañoso. Por eso muchas veces tu reloj te dice que eres muy joven. Muchas veces ese reloj te dice que ya ha pasado mucho tiempo, que es imposible hacerlo. Tal vez ese mismo reloj te dice que ya no tienes fuerzas. Ese mismo reloj a veces nos lleva como al pasado y nos deja prisioneros en el pasado. Ese mismo reloj cronos que a veces, muchas veces
terminamos diciendo: yo creo que nunca lo voy a poder alcanzar, estoy muy viejo, ha pasado el tiempo, ya el Señor no hará nada, he tratado y no se ha podido. Pero yo quiero decirle a alguien en este momento que el reloj Kairos de Dios no se rige por el reloj Cronos del ser humano. El reloj Kairos, cuando, hermano, abre un portal sobrenatural de gracia y de favor y misericordia, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Aleluya. Por eso, hermanos, han renueva las fuerzas, hermanos, como las del búfalo. El reloj Kairos, hermano, de alguna manera, hermano, siempre que cuando Dios quiere hacer algo especial, hermano, y la gente a veces por el tiempo termina diciendo: es que yo quise en algún momento, pero ya que lo hagan mis hijos, ya que lo hagan otras personas. Pero en el Kairos de Dios, hermano, no importa cuántos años tengamos, todavía podemos decir: Señor, dame ese monte. Aleluya. En el Kairos de Dios, hermano, hay temporadas de restitución. En el reloj de Dios, hermano, uno puede decir confiadamente, como dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la segunda llave para activar el tiempo Kairos es que nosotros necesitamos creer. Necesitamos creer. Allá en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el verso 39 al 40, hay un diálogo interesante entre Jesús y Marta que nos muestra la importancia de creer para que se abra ese Kairos, ese tiempo especial de favor, de gracia, lo sobrenatural de Dios. Dice allá en San Juan, el capítulo 11, verso 39, dijo Jesús: quiten la piedra, le dijo a Marta. Y la hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Mire que ella está pensando en su reloj Cronos. Ella está diciendo: ¿sabe qué, Señor? Ya lleva 4 días, llevan 96 horas muerto. Y en el reloj Cronos eso está perdido. Eso es imposible. Pero Jesús le dice, ahí en el verso 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Creer abre una temporada del Kairos de Dios. Porque Dios no vive en ese reloj Cronos. Dios no vive, hermano, en ese reloj de los minutos, de las horas ni de los segundos. La Biblia dice que Dios habita en la eternidad. Por eso 1000 años para Él es como un día, y un día como 1000 años. Porque Dios habita en la eternidad. Y le dijo Jesús, le estaba diciendo de alguna manera Jesús a esta mujer, a Marta, le estaba diciendo: ¿sabes qué? Tú no puedes mirar ese reloj Crono. Ese reloj es engañoso, porque a veces pensamos que el tiempo va avanzando y mi temporada se va acabando, como que estamos llegando al final de la historia, como que Dios nunca nos va a cumplir su promesa, como que Dios se ha olvidado de nuestros sueños, como que Dios se ha olvidado de nuestros anhelos. Eso es lo que nos dice el Crono, en las horas, de los minutos y los segundos. Oh, pero el nuevo reloj de Dios en el Kairos nos dice: Marta, es que yo te quiero decir que si tú aprendes a creer, abrirás un portal de gracia, de favor y de bendición. Aleluya. Por eso es que ningún incrédulo, hermano, puede ver la gloria de Dios. Hermano, no hay ningún incrédulo que pueda ver la gloria de Dios. Y eso, por eso nosotros necesitamos aprender a creer en Él. En Él. Todos aquí simplemente somos vasijas en sus manos. Aleluya. Porque de Él es toda la gloria, la honra y la alabanza. Y ahí estaba el Señor diciéndole: Marta,
Si tú sigues mirando este reloj Cronos, eso te va a hacer errar. Pero si tú aprendes a mirar el reloj Kairos, para mirar la hora, ahí ya no es sobre horas, minutos ni segundos. La hora aquí se marca porque necesitas aprender a creer en lo sobrenatural de Dios. Y por eso Jesús dijo: ¿sabe qué? Quiten la piedra. Y la quitaron, hermano, quitaron la piedra. Y se movió como se pueden mover las manecillas de un reloj, para activar, hermano, la fe y que ellos pudieran creer que Dios iba a hacer el milagro sobrenatural ahí, que se iba a activar el Kairos de Dios. Pero la tercera llave que yo quisiera dejarles para ir terminando es acerca de la necesidad de obedecerle a Dios. Es la necesidad de obedecer al Señor. Porque allá en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, yo les mencionaba ahorita cuando ya se estaba acabando el vino, y María se acerca a Jesús y ella le dice: bueno, Señor, allá en el versículo 2, donde dice: y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y yo me preguntaba, si no era la hora de Jesús, entonces ¿de quién era la hora? Porque él dice: todavía no ha llegado mi hora. María, tú piensas que es mi hora, pero no es mi hora. Porque todavía había vino en las tinajas. Todavía había de alguna manera una reserva por ahí que se necesitaban distribuir. Y Jesús le dice: todavía no ha llegado mi hora. Y si no es la hora de Jesús, ¿de quién es la hora? ¿Sabe qué? Eran la hora de todavía a los que estaban sirviendo a la mesa, de que siguieran repartiendo el vino que estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería esperar hasta que se acabara la última gota para, hermanos, hacer algo sobrenatural, para abrir el Kairos de Dios y hacer algo extraordinario en ese lugar. Porque si alguien no comparte Dios, es su gloria con nada ni con nadie. El reino de Dios. Y por eso a veces como que llegamos al límite, tal vez de nuestras fuerzas, llegamos a los límites, hermano, de nuestra confianza en Dios, llegamos a los límites, hermano, de nuestra economía, llegamos a los límites de nuestras fuerzas en muchas ocasiones, y solamente cuando estamos ahí en el límite, como que al borde, como que decimos: si Dios no hace algo ahora, yo voy a irme al abismo. Si Dios no me toca, tal vez yo me voy a deslizar. Y cuando estamos en el límite, en ese Cronos, el Señor abre un portal sobrenatural, Kairos, hermano, y se lleva toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aleluya. Y es ahí donde terminan, hermanos, saliendo muchos testimonios. Cierto, yo estaba enfermo, pero en el último minuto la gracia y el favor de Dios descendió. Yo estaba a punto de irme de la iglesia, pero pasé al altar, pero estuve en un culto, pero estuve en una noche de alabanza, pero estuve en un youth rally, y el Señor hizo algo en mi vida. Estaba a punto de abandonarlo todo, pero Dios abrió Kairos sobre mi vida. Estaba a punto de perder mi trabajo, estaba a punto de perder mi compañía, pero Dios abrió Kairos de gracia, de favor sobre mi vida. Pero ellos tuvieron que obedecer. Y el Señor le dijo, cuando ya se había acabado todo, le dijo: ¿saben qué? Llénenlas de agua. Pero ¿qué tiene que ver la agua si lo que necesitamos es vino? No importa, llénenlas de agua. Y allá estaban ellos.
los sirvientes llenándolas con agua, y tal vez algunos hasta diciendo, pero si lo que necesitamos es vino, no importa, pero ese que está allá hace milagros. El tiempo de él es diferente al nuestro. Vamos a llenarlas de agua. Y con agua iban y la llevaban ante Jesús. Y Jesús, hermanos, había un kairos sobrenatural ahí. Y se iban a buscar otras de agua y las llenaban. No es lo que necesita la gente, pero vamos a obedecer la palabra de Jesús.